¿Están listos? Os voy a presentar a Albert Ferrer y a Oriol Mayol, director ejecutivo y director de operaciones e innovación, respectivamente, de la correduría Ferrer y Ojeda, también socios de ICH, grandes amigos. Un fuerte aplauso para ellos. Que nos acompañan hoy para tocar temas que justo en el networking también hemos adelantado con alguno de vosotros, ¿verdad, Joaquín? El tema de la concentración de correduría, retos profundos y retos pues, que están ahí. Nos parecerá bien o parecerá mal, pero es un elemento del mercado que hay que manejar. Ellos tienen amplia experiencia integrando corredurías a lo largo de toda su trayectoria profesional y no solo eso, sino también en todo lo que respecta a retos sucesorios y, por supuesto, normativos por el propio concepto de correduría y corredores, y también desde el punto de vista tecnológico, que este señor es una maravilla tecnológica, y pues van a poner toda su experiencia a vuestra disposición sobre esos temas. Y luego en el debate muchísimo más. Lógicamente le vais a poder preguntar lo que queráis, ¿no? Pero su ponencia va a ir orientada a eso. Así que sin más, chicos, os dejo. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienes pasador? ¿Pinganillo? ¿Está aquí? Este aquí. Aquí. El de la tecnología. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias, Carlos. Gracias, Álvaro. Gracias, Kevin. Gracias, sobre todo, Beatriz, que es quien ha preparado todo esto. Y es siempre es un orgullo estar pues, junto con Uri primero y con todos vosotros, los que estáis aquí, los que estáis en casa. Y intentaremos, de manera muy compacta, muy breve y muy directa, ¿vale? Sin andarnos por rodeos y algunas cosas sí explicando en nuestra propia experiencia, en nuestra propia carne, pues esto de la concentración de corredurías y sobre todo pues de dos grandes retos, ¿no? Los retos, por una parte, de continuidad más que sucesorios y por otra parte los retos pues, tecnológicos o de integración. Son dos grandes bloques. Uri, que es un experto acojonante, perdonadme la palabra, pero como ha dicho Álvaro, en todo lo que es tecnología, integración, creación de valor desde las operaciones para el cliente, para el propio proyecto, pues comentará más la parte de retos tecnológicos, integración y gestión, y yo me centraré más en el para qué concentración, para qué crecer, ¿no? ¿Qué retos hay cuando hablamos de sucesión en un proyecto empresarial? Más que sucesión, y yo ya me he permitido he cambiado el título y he puesto continuidad. Pues es un concepto mucho más amplio que la sucesión en sí, porque muchas veces la sucesión es la sustitución de una persona por otra, ¿no? O un relevo que se da en las empresas familiares. Nosotros somos una empresa familiar. Hoy, si veis un poco el ranking no somos nada fans de los rankings de corredurías, ¿vale? Porque cada uno pues, da los datos que da y tal, pero si hoy miráis un poco los rankings, pues Ferrer y Ojeda tiene hoy en día un posicionamiento único, que es que somos la única correduría en el top 10 en España, creo que estamos el 7º o el 8º, no lo sé, ni nos interesa ni nos preocupa mucho, pero sí que tenemos dos características únicas. La primera es que somos la única de propiedad 100% independiente y familiar a día de hoy. Y la otra característica única es que somos de estas primeras, la única que tenemos una banderita española en el accionariado, porque sí que es verdad que estos últimos años el capital extranjero, el capital riesgo, en las grandes corredurías, pues ha entrado más allá de las 4 globales, pero luego, pues oye, fondos franceses, ingleses, suecos, alemanes, ¿no? Han entrado a concentrar y a consolidar el sector. Y nosotros somos una empresa familiar con mucha honra, ¿vale? Y creemos que esto pues, también nos otorga un posicionamiento que probablemente no será el más grande ni el líder, pero sí que es único y que intentaremos ahora pues explicar qué se deriva de esta continuidad y de esta creencia en un proyecto, ¿no? Entonces, el primer reto es un reto que es concentración, comprar corredurías, ¿no? La primera pregunta es ¿para qué? ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que ir ¿no? Antes de iniciar un proceso o de estar metido en un proceso, estés en la parte que estés en la parte de poderte integrar a un proyecto o a un proceso más grande o como integradores, yo creo que la pregunta ya no es tanto el qué o el cuánto, que pesa mucho, sino ni el cómo, porque probablemente serán procesos que se harán bien. ¿De acuerdo? El sector de la mediación se está sofisticando de manera positiva y se están haciendo bien las cosas.
Pero sí que hay una pregunta, y esta es muy personal y para nosotros es el primer reto, que es el ¿por qué? ¿Por qué crecer? ¿Hay negocios? ¿Hay corredurías de seguros pequeñas? ¿Hay mediadores tremendamente rentables que crean tremendo valor para el cliente y que no necesitan, si hacen sus cosas bien, probablemente de especialización, probablemente en su nicho, probablemente, ¿no? Pues con una proximidad sin igual con el cliente, que tienen un valor por sí solos, ¿no? Nosotros hemos integrado a lo largo de nuestra historia, pues hemos hecho más de 45 operaciones de M&A, ¿vale? Que son todas estas. Todo esto son corredurías de seguros con grandes personas dentro, grandes equipos y grandes clientes que hemos integrado todas al 100%, ¿de acuerdo? Pero en todas nos hemos preguntado un porqué. Y lo hemos hecho no como ahora, en 2 años que ha habido una vorágine alucinante, probablemente habéis comentado o hemos comentado durante la pausa, ¿no? del coffee break. Lo hemos hecho acompasado en el tiempo, porque integrar, y Uri nos lo contará, no es tan sencillo. Y nuestro para qué y por qué concentrarse tiene una respuesta muy sencilla. Es porque creíamos que era necesario compartir para crecer. Crecer solos es complicado y nosotros siempre hemos visto desde nuestra fusión inicial en los años 90, en el 80 y pico, en Ferrero Ojeda, que teníamos que compartir recursos con una visión clara para poder crecer luego sobre esta base del compartir y crecer, ¿no? Y esto es lo que hemos ido haciendo a lo largo de la historia y nos ha permitido un para qué muy claro. El primero es la suma de personas de altísimo valor al proyecto. No mirábamos marcas y no mirábamos ni primas, ni comisiones, ni pólizas. Mirábamos personas. Personas que hoy en día continúan en el proyecto todas ellas, en diferentes funciones, aportando su área de especialidad y, salvo que sea o fuere por jubilación de algunas de ellas, prácticamente ninguna ha salido del proyecto. Y esto ha permitido hacer un proyecto hoy grande, hoy pues con una dimensión relevante, ¿no? El segundo es precisamente esto, la necesidad que para acometer según qué retos tecnológicos, según qué inversión que revierte en el cliente, la dimensión, una dimensión relevante, pues es necesaria. Y esto también lo hemos tenido que hacer a través de, o lo hemos pensado hacer a través de integraciones. Y el tercer punto, y no menos importante, es que a nivel orgánico nos ha permitido una expansión territorial importante. Hoy en día tenemos 20 oficinas en toda España y un desarrollo comercial centrado pues, en áreas de especialidad. Ser más grande, ¿no? Una correduría que tiene en el ADN servir tanto al cliente particular, que aproximadamente hoy es pues, el 30% de nuestro negocio, grandes números, y el 70% pues, es el negocio industrial, empresarial y también de instituciones públicas, pues crecer para poder invertir en áreas de especialidad, ¿no? Y muchas de estas integraciones, que aquí vemos marcas, detrás tenían equipos especialistas en algo, ¿no? Pues hay alguna integración que nos ha permitido montar un área de crédito y de caución con un equipo relevante, bueno, que nos permitía hacer venta cruzada a nuestros clientes. Lo mismo con Salud and Benefits, lo mismo con instituciones públicas, ¿no? Lo mismo con diferentes excelentes equipos especializados que han permitido crear pues, un proyecto con una dimensión relevante. Pero esta dimensión relevante no era suficiente, ¿vale? Necesitamos tener un propósito muy claro. Este propósito muy claro es la vocación de continuidad, ¿de acuerdo? Nosotros hemos realizado siempre, antes de cualquier operación corporativa o de cualquier proceso, incluso internamente, hablaremos luego en la mesa redonda de relevo generacional o de sucesión, siempre ha venido precedido de una reflexión estratégica. ¿Hacia dónde va el proyecto? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿No? ¿Cuál es nuestra estrategia? Y siempre se ha antepuesto la reflexión estratégica, los objetivos, las líneas, lo que quería lograr el negocio por encima de lo que los socios en un momento o en otro pues, podían necesitar o podían demandar. Entonces, esto nace de una vocación, que es la vocación de, oye, de continuidad, de permanencia, de mirada larga. Y es que es así. Y es que nosotros cuando, o un reto que hemos tenido es que delante de una gran oportunidad de crecimiento, de concentración y demás,
siempre nos hemos intentado anteponer que la dirección, este propósito, esta línea estratégica de dimensión relevante y de propiedad independiente, marcara y guiara nuestros siguientes pasos, ¿no? Cuando tienes clara la dirección, la velocidad es secundaria. Aunque el mundo va muy rápido, y este es un reto, ¿cómo acompasas la velocidad del mundo, del crecimiento, de la vorágine con tu estrategia, que a lo mejor requiere un punto más de pausa, requiere un punto más de paciencia? Yo sé que la paciencia está infravalorada en el mundo actual, pero si tienes clara la dirección, luego la velocidad, oye, ya veremos, ¿no? A todos os vendrán a la cabeza movimientos de muchísima velocidad con una dirección que no está muy clara. Bueno, pues es un reto y un consejo que desde nuestra experiencia lo damos, ¿no? Muchas veces es mejor renunciar a algo si realmente crees que se desvía un poco de tu línea, ¿no? Una tercera idea, ya veis que vamos soltando ideas, luego preguntáis y luego comentamos lo que queráis. Tiene que ver con otra palabra que es el legado. Mucho se habla del propósito de las empresas, purpose, ¿no? Cualquier sitio, el propósito. Es importante tener un propósito, ¿no? Esta dirección, pero para nosotros es más importante el legado. ¿Qué dejamos atrás? ¿Qué dejan nuestros proyectos empresariales detrás? Y esto tiene una idea clarísima, y más en una empresa familiar o incluso en empresas pues de nueva creación o privadas, de decir, oye, pues que nosotros queremos crear algo, y queremos crear algo, o nos gusta crear algo que perdure en el tiempo, ¿no? Esta dicotomía, otro de los retos es entre el corto plazo y el largo plazo. Tenemos que vivir en el corto plazo, pero no podemos vivir para el corto plazo, ¿no? Preferimos vivir para el largo plazo. Y esto tiene mucho que ver con otro concepto que en nuestro caso nos ha marcado mucho, que es la generosidad que hemos visto en la propiedad. Entonces, cuando tú ves a unos socios que entienden que hay que competir, que hay que exigirse, que hay que tirar para adelante, que estamos en un entorno muy competitivo, pero a la vez que se hace de manera generosa, ya no solo con una siguiente generación, sino con el mercado en general, con las propias profesionales que trabajan dentro, ves que compaginar esto en la balanza, oye, pues a largo plazo o con una mirada larga, pues esto pues tiene un retorno, ¿eh? No infravaloraría la capacidad de dar continuidad al negocio en base a, en muchos momentos, ser generoso. Ser generoso, por ejemplo, ¿en qué? Pues en el reparto de dividendos. Nosotros, que no tenemos ningún inversor detrás, financiero, ningún sponsor y tal, pues el crecimiento este que hemos balanceado, 50% orgánico, muy importante, 50% no orgánico, que lo habéis visto antes en toda la curva de integraciones, pues ha sido gracias a la reinversión en el propio proyecto. Y esto lo puedes hacer con generosidad y con mirada larga, ¿vale? Entonces, otro reto que yo creo que está en acompasar el corto con el largo y sobre todo en la generosidad desde un punto de vista, ¿no? Un tercer punto o otro punto relevante. Es un mecanismo, es una herramienta. Qué importante el protocolo de socios. Qué importante anticipar conflictos que cuando estás en un entorno de concentración, de integraciones, de compras, se pueden suceder. Qué importante tenerlo como un acuerdo marco, un acuerdo de voluntades, mucho más que un conjunto normativo. Nuestro protocolo de socios, yo diría que tiene 0 valor legal, pero tiene un valor moral muy elevado. ¿Por qué? Porque nace de un consenso, y el primer consenso es que queríamos estar de acuerdo en que nos teníamos que poner de acuerdo. Y esto pasa mucho en la fase de selección de nuestros socios. O sea, queremos personas en el proyecto y en la mesa que estén de acuerdo en que en algún momento nos tendremos que poner de acuerdo, ¿no? Y esto anticiparlo, escribirlo, poderlo, ¿no? Decir, oye, pues y cuando llegue el momento en que quizá alguien quiera salir, ¿cómo se regula? Y cuando llegue el momento en que quizá alguien quiere, oye, necesite una parte de pues hacer líquida su participación, ¿cómo se regula? ¿Cómo se hace? ¿Qué mecanismos hay? ¿A qué valoración? ¿Cómo se anticipa? ¿Cuándo sería sano hacer esto, ¿no? Oye, pues nosotros tenemos un protocolo socios que es el mismo, que vamos actualizando, pues lo hemos actualizado, empezó en el año 97, se ha actualizado luego en el año 2002,
se actualizó en el 2017 y ahora estamos inmersos en la última actualización porque los retos actuales pues, requieren revisar cosas como, oye, accionistas que no participen del negocio, cómo pueden estar, cómo no pueden estar, ¿no? Un cambio generacional, siguiente, ¿no? Hornada incorporándose no solamente a la gestión, sino a la propiedad. Y esto requiere una serie de retos que recomendamos muchísimo escribirlo, consensuarlo, que quede claro. No lo hemos sacado nunca a pasear, pero todos sabemos que está ahí y que está bien trabajado, ¿no? Probablemente no es el mejor protocolo que se escriba desde un punto de vista de abogados, legalista, de consultores, pero es muy útil, ¿vale? Y la herramienta tiene que ser útil, hecha mucho a vuestra medida. Luego hay muchos tipos de protocolo, ¿eh? Protocolo de socios estándar, protocolo de empresa familiar, que entra en más temas de sucesión, ¿no? Si algunos pues, tienen una siguiente generación interesada en entrar en el negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo creo que el penúltimo punto, y muy rápido, en el proceso de concentración, es que yo creo que deberíamos tener una mirada un poco más rigurosa y más estricta en la creación de valor, ¿vale? Al final, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para crear valor. Y cuando pongo la coletilla de y sus dimensiones, es que la creación de valor no únicamente es esto para el accionista, que es la creación de valor clásica, sino que yo creo que es una creación de valor sobre todo para el cliente. Hay que poner al cliente en el centro. Oye, y de nuestro crecimiento, de esta integración, el cliente va a estar mejor o peor servido. Una experiencia en casa nuestra, invitamos un día a un broker de Willis de Costa Rica, que tenía una correduría personal, familiar en Costa Rica, no tenía sucesión y se decidió vender a Willis. Era un corredor pequeño, pero que trabajaba muy bien, que crecía mucho y, oye, hizo una venta espectacular a Willis Costa Rica. Y esto lo puedo explicar porque lo explicó él y está grabado, ¿eh? Y dijo, hubo una pregunta del público que le dijo, oye, ¿y el cliente, después de tu operación, tu cliente, cómo ha salido de este proceso? ¿Mejor o peor? El tío cogió, tragó agua y dijo, peor. Peor. Porque lo que para mí era una prioridad, para un Willis, ¿vale? En aquel momento en Costa Rica, pues no lo es. Entonces, la cercanía, el dedicarme, el conocer todas las cuentas, todos los siniestros, todos los riesgos, el negociar yo con la aseguradora, el que para mí fuera top of mind, prioridad, ahora en una organización mucho más grande y tal, si no las cosas no se acaban de hilvanar del todo bien, ya no lo es tanto. Entonces, cuán importante es cada uno de nosotros poner al cliente y la creación de valor para el cliente en el centro de cualquier decisión. Vuelvo un poco a lo del para qué, a lo del why de la diapositiva inicial, ¿no? Que se cree valor para el cliente. ¿Se ha creado valor para el cliente? Sí. Aquí no lo veréis. Esta es un pantallazo de un informe tremendamente importante que a mí me marcó mucho cuando me incorporé al sector. Yo venía 12 años de trabajar fuera, que es un informe de McKinsey, que te explica, esto es muy clásico de McKinsey, que tiene un libro que se llama Valuation, que es valoración, ¿no? Y habla de la creación de valor. Y te explica todas las industrias, ¿vale?, si crean o no crean valor a lo largo del tiempo. Y en la industria aseguradora, esto es de los años 2005-2009, es el de arriba, esto no se verá, pero yo aquí están los corredores de seguros. Pone insurance brokers muy pequeñito. Y luego hay una flecha, ¿veis la flecha que va para allá? Que se dispara, es que ¿quién ha creado valor en el sector seguros en los últimos años? Esto que no nos oigan las compañías de seguros, porque han sufrido pobres por culpa de la siniestralidad, sus ratios técnicos, fenómenos meteorológicos, etcétera, etcétera, pero han sido las corredurías de seguros. ¿Por qué han creado valor para el cliente? Porque han ido invirtiendo en tecnología, han ido invirtiendo en personas, han ido sofisticando sus estructuras de servicio al cliente, ¿vale? Qué importante es hacer esto. En nuestro caso lo entendimos hace muchos años, compartir y sumar para servir mejor al cliente, y este es nuestro proyecto de integración, ¿vale? Pero bueno, se refrenda un poco a nivel más macro, pues que las corredurías de seguros que han hecho o han realizado procesos de concentración en una industria estable, recurrente, que ha hecho y que hace muy bien las cosas hasta ahora, pues crean valor, ¿vale? Con lo cual, óptica de creación de valor no la perdamos, esperamos que en esta vorágine no nos volvamos locos y no destruyamos valor, sino que lo continuamos creando, haciendo las cosas bien. Y finalmente, el último y el más importante, reto en cuanto a la concentración y sobre todo
a lo que son procesos de continuidad, de sucesión, para nosotros es la due diligence personas. Esto es nuestro consejero delegado, lo tiene clarísimo, Luis Ferrer, que dice la due diligence más importante que hacemos cuando vemos un negocio o vemos una oportunidad no está ni en el EBITDA, ni en los ingresos, que es muy importante, ni en cómo está la firma, es en las personas. Con lo cual, la due diligence de personas actualmente para nosotros es lo principal, es lo que más pesa, es a lo que más esfuerzos dedicamos, es el más complejo, es el más difícil, ¿vale? Pero es el que al final pues, puede constituir un reto más relevante a la hora de todo esto. Yo, por ejemplo, y Uriol es segunda, yo soy cuarta generación, pero es que está aquí Juan Luis, que es quinta generación de Ferrer Ojeda. Este año hemos celebrado el 125 aniversario. También nos han realizado una due diligence de persona, ¿vale? Nos han realizado un proceso con una consultora externa que nos ha acompañado, nos ha ayudado, pero a la vez también nos ha medido, nos ha exigido y nos ha, de alguna manera, evaluado, ¿no?, en este proceso de profesionalización, por si además de oye, pues tener la suerte de querer el proyecto como nuestro, como propio, pues teníamos las aptitudes para poder pues, intentar ayudar desde un punto de vista de más de dirección o de gobierno, ¿no? Con lo cual, la due diligence de persona hemos practicado con el ejemplo y lo practicamos mucho pues, hacia afuera con todos nuestros colaboradores, todos nuestros socios que ven que nos preocupa mucho la dimensión humana y la dimensión personal en cualquier proceso de integración, incluso en procesos de sucesión en los que estamos todos inmersos. ¿De acuerdo? Al final, bueno, es la parte más compleja, pero yo creo que constituye el principal reto. Con esta parte, yo creo que hemos cubierto 6 retos pues, que tenemos o que hemos tenido o que estamos abordando hoy en día nosotros desde un punto de vista de continuidad, de crecimiento y de creación de valor. Y ahora Uri nos dará una masterclass de retos tecnológicos y de integración. Muchas gracias. Gracias, Albert. ¿Cuánto tengo? Dime tiempo, más o menos, para saber si hablo rápido o muy rápido. Bueno, voy haciendo. Bueno, gracias, Albert. Mira, antes de empezar, sí que quería decir una cosa, que es, ahora que hay tantísima integración, mucha gente pregunta, oye, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo haces? Porque esto tiene que ser difícil, ¿no? Y lo más importante, el 80% lo ha contado Albert. Es decir, es muchísimo más fácil integrar lo que sea con una visión largoplacista, con esta sensibilidad para la continuidad, que una máquina de integrar basada en el EBITDA. ¿Vale? Entonces, esta estrategia largoplacista constituye la base para hacer las integraciones bien. Cualquier otra, a mi entender, tendrá muchísima más dificultad hacer lo que yo hago cada día. De hecho, a mí me costaría mucho trabajar en una empresa que no lo comprara de esta manera. ¿Vale? Vamos un poquito a los retos tecnológicos e integración. Primera cosa muy importante, ideas claras. ¿Qué significa? Oye, generalmente hay que hacer trajes a medida, pero no inventemos la rueda. Si la integración viene con premisas muy complejas, no claras, será muy difícil hacerlo, porque el chocolate será espeso. Una integración no es nada fácil, se sufre. Es un momento de sufrimiento, ¿vale? De hecho, una de las cosas que me ha ayudado mucho es que yo he sido integrado. Vale, yo hice integraciones en mi correduría inicial y luego me integré en Ferrer Ojeda, entonces lo viví. ¿Vale? He integrado corredurías pequeñas, he sido integrado, he integrado corredurías grandes y siempre veo lo mismo. La idea clara, porque el proceso va a ser difícil. Con una idea difícil ya empezamos mal. ¿Vale? Esta visión largoplacista nos ayuda muchísimo en esto. ¿Vale? Después hay que entender que integrar es un proceso, es decir, tiene una serie de fases. ¿Vale? Y no se puede hacer deprisa. Muchas veces pensamos, ¿cuánto se tarda en integrar? Mucha gente me lo dice. De hecho, muchas veces en el comité ejecutivo me dicen, oye, ¿cuánto tardas en integrar esto? A ver, la fase crítica pueden ser 3 meses, 4 meses, pero una integración no se acaba hasta el cabo de 2 años. ¿Vale? La gente no está culturalmente adaptada, los clientes totalmente integrados, todo el mundo no se siente de la casa, la cosa no ha pasado hasta el cabo de un par de años, generalmente. ¿Vale? Y este proceso, ¿dónde empieza siempre? Y esto es muy importante porque constituye la clave de la creación de valor por el cliente, que lo primero que hay que hacer es entender a qué está acostumbrado este cliente. Muchas veces dicen, no, pero hay que hacer cambios, y bueno, vamos a mover la gente, y la gente que de siniestros lleva estos siniestros, pues los vamos a poner allí y vamos a cambiar. Y siempre decimos lo mismo, no. Durante los primeros años vamos a hacer lo mismo que está acostumbrado el cliente que se haga. Que se mandaban cartas en euskera, pues vamos a hacer cartas en euskera. Que se mandaban por WhatsApp, pues se mandarán por WhatsApp. Que no se mandaba nada, pues no se manda nada. ¿Vale? Intentar
que el cliente note el mínimo cambio posible, ¿vale? Porque si estaba allí, si confiaba en esa firma, si confiaba en esa marca era por algo. Y muy poco humildes por nuestra parte empezar, no, espera, ahora estás con nosotros, ya te voy a decir yo que ahora le vamos a mandar por WhatsApp la cartera, que van a flipar. Quizás es gente que el WhatsApp no le gusta nada, no tiene ningún tipo de interés, o quizás una cartera B2B y no tiene ninguna importancia el WhatsApp, ¿vale? Por lo tanto, hay una parte de humildad en conocer el negocio, y esto es lento, esto hay que trabajarlo, hay que mimarlo, hay que conocerlo, ¿vale? Y el proceso podríamos detallarlo mucho más, pero tampoco da mucho tiempo, con lo que vamos un poquito ya al grano. Y después hay que entender esto. Esta parte me encanta, la cuento siempre, y me sabe mal porque siempre la cuento y siempre pasa, siempre pasa. ¿Conocéis esto? Cuando tú te vas de A a B, tú vas a hacer una gestión de cambio, siempre piensas que tú estás aquí y vas a hacer un proceso en línea recta y va a llegar hasta aquí. Y aquí vas a estar fantásticamente bien, ¿no? Pues lo que pasa es esto. Empiezas, dices, no, qué guay, y bajas, y cuando tú crees que ya has bajado, bajas un poco más, ¿vale? Y pasas por lo que un día un conferenciante dijo y nos hicimos muy propios, es por el valle de la desesperación, ¿vale? Incluso hay gente que es muy bueno, hay gente que protesta y dice, no, es que lo estoy pasando fatal, y al lado uno, ¿qué tal? No, yo muy bien, no hay problema. Y está flipando, sudando. De hecho, una cosa que hacemos casi siempre, sobre todo cuando es un poquito más grande, es una encuesta. Pasado unos meses, una encuesta o unas semanas a veces, para ver en qué punto estás. Y hay gente que dice, yo estoy callado, pero es que estoy sufriendo mucho. ¿Vale? Intentamos rescatar a estas personas. Entonces, si no entiendes eso, si te piensas que van a ir de A a B, vas a fracasar, porque esto es lo que va a pasar. Y todo el mundo tiene que tenerlo muy claro. Incluso los propios y la propia organización, porque todo el mundo se pone muy nervioso. Todo el mundo dice, oye, espera que, no, este tal, este cual. No, tíos, tranquilos, de verdad, es un proceso. Lo bueno es que cuando estás arriba del todo, cuando estás en B, cuando ya has llegado, la gente no se da cuenta. La gente se piensa que ya es su vida eso. Y tú le dices, oye, hacemos una cosa, ¿verdad que sufriste mucho? Vamos, ahora cambiamos y volvemos a lo que hacíais antes. Y te dicen, ¿tú estás loco o qué? Porque ya me he acostumbrado, ¿vale? Porque normalmente cuando integras en Ferrojeda, que hacemos integraciones completas, implica cambio informático siempre, siempre. ¿Vale? Y sabéis lo que es el cambio informático. Cuando tú miras la misma pantalla 25 años, sabes que el DNI está ahí. Tus ojos ni lo miran, saben que está ahí. Cuando tú le cambias eso, por mucho que el DNI esté mucho mejor puesto, lo voy a odiar los próximos 6 meses. Y son 6 meses, no es menos. A partir de 6 meses empecemos a hablar. ¿Vale? Por tanto, bienvenidos a sufrir. Esto va a pasar, ¿vale? Y si lo aceptamos y nos abrazamos y nos acompañamos todos, mucho mejor. ¿Vale? Y eso tiene mucho que ver con las personas. Hay que entender esto. Si no, la integración va a ser un desastre. ¿Vale? Datos, sistemas como business partner. Aquí viene mi parte, lo que a mí me encanta. Me encantan las personas, me encanta la realidad del negocio, pero a mí me lo refrendan con datos. No me den impresiones, no me digan yo creo, es que creo que vamos mal, está tardando mucho. A mí estas fases no me sirven. ¿Cuántos minutos está tardando de más? ¿Vale? Dame datos. En Dios creemos todos, pero para los demás que me traigan datos. ¿Vale? Entonces, todo está basado en datos. Datos que miden precisamente esos puntos estratégicos que para nosotros son clave, ¿vale? Para una integración, y ahora os explicaré. Retorno de la inversión. Esto aquí es donde la gente se vuelve loca, ¿vale? ¿Por qué? Porque generalmente, cuando os digo una compra, retorno de la inversión, me sobra uno. Retorno de la inversión, ¿sabéis qué es? Hay que hacer ahorro de costes. Hay que hacer costes. O sabéis que hay que hacer muchas sinergias. Esta palabra me encanta, sinergia, sí, porque lo que vamos a hacer, este que está haciendo esto hará esto, y influenciará a estos 4 que empezarán a hacer y luego ganaremos mucho valor. ¿Sabéis de qué va? Esto del retorno de la inversión en una integración para ingresos. ¿Y sabéis qué son los ingresos en la cartera, en la compra de la cartera? Los corredores lo sabemos perfectamente. Se llama ratio de retención. Ratio de retención. Dime qué tasa de renovación tienes. ¿Sabéis la tasa de renovación que tenéis? Es clave, ¿eh? Yo duermo con ello cada día, me la miro. Yo ya ha bajado una décima y me pongo nervioso, ¿vale? Porque la tasa de retención, ¿sabes qué es? Es el cliente que está acostumbrado a algo, está comprando el poco cambio que tiene o no lo está comprando. ¿Qué hay que mirar en la integración? La tasa de retención, ¿vale? Para nosotros es clave y es lo que me garantiza el retorno de la inversión. Porque metido en nuestros sistemas, metido en nuestras operaciones, ya tenemos escala, ya seremos eficientes. No hay que volverse loco. Ya haremos sinergias, ya haremos ahorro de costes, siempre sí. Pero no es para nada lo importante. Lo importante en la integración es mantener los ingresos. Si tú mantienes los ingresos, la inversión va a salir bien. Y puedes pagar EBITDAs y puedes ser competitivo porque va a salir bien. Ahora hay que hacerlo bien. ¿Vale?
Y acabo, muy importante, es un reto tecnológico. De hecho, cuando cambiamos, cada integración que hago me recuerda cuando cambiamos el CRM entero. ¿Vale? Es lo mismo que un cambio tecnológico, ¿vale? Es un cambio cultural. Nosotros tenemos un CRM propio, utilizamos Salesforce, no utilizamos ni VisualSec, ni Ebroc, ninguna tecnología de esas, lo tenemos todo contra un CRM americano. Por tanto, no hay nadie que trabaje con eso. Es más, los que han trabajado con ese CRM es un CRM tan modular que no se parece en nada a como trabajamos nosotros, ¿vale? Es un reto de cambio cultural y de transformación tecnológica que digamos, que sufre o disfruta cada empresa integrada. Y eso sí os digo, de cada una de ellas aprendemos un montón de cosas. Y eso sí que es una sinergia brutal. Os pondré un ejemplo. Recientemente hemos fusionado una compañía que era muy de particulares. Casi todo cobro compañía. Nosotros lo tenemos casi todo cobro correduría. Pues nos dimos cuenta que no teníamos bien el proceso de devolución bancaria de cobro compañía. No hacíamos bien la reclamación. Nos enseñaron ellos. Aprendimos de ellos y nos metimos en tecnología. Y ahora, vamos, somos unos cracks reclamando el cobro compañía. Como ejemplo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que aportar nuestra parte de tecnología, pero tenemos que tener la humildad de entender que cada entidad, cada empresa que se suma al proyecto aporta su conocimiento. Y todo esto se vive en el día a día del proceso de integración. Podría hablar durante 2 horas. He hablado muy deprisa, siempre lo hago, pero intento vocalizar. Si alguien no ha entendido algo, pues ya se lo paso por escrito y tal. ¿Qué tal suena portugués? Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Bueno, habéis visto que nosotros tenemos nuestro propio Deportes 4. Han subido Albert Ferrer y Oriol Mayol a hacer su exposición conjunta, una con una visión más estratégica de negocio y otra con una visión mucho más tecnológica operativa.